21 en punto, estamos arrancando Carao Cruz por Unicanal, 20 grados, la temperatura en Asunción, en vivo y en directo, como cada domingo. Clary Arias, ¿vos sabés que, mira cómo luce el pantalón azul, entre paréntesis? Qué lindo, masculino, lo tuyo, muy masculino. Impecable, ahí está. Muchas gracias a Fideli por las prendas, como cada domingo Fideli ahí en Saraví, esquina, están hablando acá del pantalón, Saraví, esquina de Las Palmeras. Muchas gracias a la gente de Fideli. Y tiene que ver el color, obviamente, del pantalón, porque tenemos un invitado liberal. En el primer bloque, efectivamente. Buenas noches, aquí estamos, efectivamente, en vivo y en directo, agradeciendo como siempre a la gente del Luomo. Hoy faltó el pañuelo del director técnico de Cerro, pero el Luomo es para hombres y les encanta a las mujeres. Yo quiero hacer un paréntesis deportivo, no hablar de fútbol, simplemente que es tu deporte, sino hablar de tenis y hablar de este maravilloso momento de una tenista que la viene remando sola, muy sola, una tenista de 25 años, promoción 2009 del Colegio de San José, número 97 en estos momentos en el ranking de las mujeres a nivel mundial, que ya se instaló en octavos de final en Roland Garros. No tiene nada fácil Verónica Cepeda Roy, pero puede hacerlo en octavos. ¿Tú sabes cómo le emociona a uno? Hoy estaba viendo en un canal cuando rescataron las declaraciones de Verónica al culminar el partido, y ella relata todo lo que sufrió, el nerviosismo que tuvo, que en algún momento, o en dos situaciones específicas, antes tuvo que ir al baño. Ella reconoce, asume, lo dice eso. Y después, Tuvo náuseas. Y después, eso que vos mencionás, estamos hablando de una compatriota que la viene remando sola y prácticamente casi en silencio. Y decía uno de los comentaristas de tenis destacados esta mañana, ¿será que Víctor Pecci, el ministro de Deportes, va a venir a acompañarle a esta paraguaya que está ya hoy haciendo historia en Roland Garros? Ojalá. A ver, uno que conoce Roland Garros, porque estuvo en una final y hizo partidos memorables, es Víctor Manuel Pecci, nuestro actual ministro de Deportes. Verónica se enfrenta a una número 3 del mundo, Cristina Pliskova. Carolina tiene una hermana gemela que se llama Cristina. Ella se enfrenta a la gemela, la mejor de todas, la número 3. Así que igual, me parece que es factible. Está turbinada Verónica Cepeda. Eso es muy importante, rescatar este tipo de situaciones. Leí varios tweets, por ejemplo, de gente muy exitosa también en el exterior, Roque Santa Cruz, que valoraba el momento de Verónica Cepeda. Lamentablemente, en esta ciudad y en este país de la pelota, poca atención le prestamos a otros deportes como el tenis, el golf, etcétera, etcétera. Pero esta chica tiene algo que siempre Víctor Pecci decía, tiene hambre de victorias. Así que lo está haciendo muy bien. No nos imaginamos ese momento de tensión de enfrentar a grandes tenistas del mundo entero. Mañana a mediodía, al filo del mediodía. Eso se ve solamente por los canales internacionales, ¿verdad? Sí. Y ESPN 3. Sí. Ok, fantástico. Para que la gente ya alcanzó a Rosana de los Ríos y puede hacer historia. De hecho, yo creo que está haciendo historia. Es la primera sudamericana. Al pasar la siguiente fase. Que entra a octavos de final desde el año 2011. Imagínate la sequía tenística que hay en toda Sudamérica. No es un problema solo de Paraguay, sino de Sudamérica, después de haber tenido a mujeres como Gabriela Sabatini o Rosana de los Ríos, por ejemplo. Pero bueno. 3 temas principales esta noche. Vamos a tener un mano a mano con el doctor Carlos Mateo Valmelli, el referente importante de la política. Estamos hablando de... A ver, nosotros vamos a preguntarle. ¿No quieres tomar un café para No. Estás como limpia hoy. Estoy como limpia, me cuesta arrancar. Lento. No, que queremos preguntarle si él realmente va a competir en las internas del PLRA. No, yo quiero preguntarle algo más grave. ¿Sigue siendo liberal? Es la pregunta. Mira. Porque él está armando equipos afuera. Fuera del PLRA. Fuera del PLRA. Para mí me dijeron, la semana pasada hablé con intendentes de Central del PLRA. Ellos me contaron que hablaron con el doctor Carlos Mateo Valmelli, le pidieron que él vuelva al partido y que sea candidato y que compita con Efraín Alegre en las internas del 17 de diciembre. Ese es un primer tema. ¿Y el segundo? El segundo tema tiene que ver con esto que se viralizó toda la semana y tiene que ver con
escuché que vos estabas dándole manija todo el perdóname. tiempo. Esto surgió en mi programa de FM. Justamente te Me estaba dando manda el un crédito. oyente esta grabación y como siempre hacemos de manera responsable, escuchamos el audio y le llamamos a un gerente de Inverfim. No, esta era nuestra mejor empleada, me dice. ¿La Carolina? Sí, nuestra mejor empleada era. Pero le tuvimos que echar, me dice. Pero entonces, ¿por qué le echaron? Y porque quedó al descubierto. Por eso nomás le echaron. Porque aparecieron otras grabaciones. Aparecieron otras grabaciones de otro hombre tratándole de todo a Benito. Ese Sí. fue en el audio, al pobre Benito. Pobre Benito. Que no es fleita, ¿verdad? El pobre Benito, que en principio él salió peleando, pero después ya ante el ataque Inmisericordia. ya tuvo que bajar un cambio, tuvo que retroceder. Hay un tercer tema. Hay un tercer tema, va a estar con nosotros el doctor Carmelo Caballero, él es abogado. El caso Electrofácil, que generó reacciones, comentarios, comunicados en espacios reservados en los diarios. ¿Qué hay detrás del caso Electrofácil? Se habla de una estafa. ¿Por qué no quiso venir Granada Salaverry? La verdad que no sé, yo hablé con él el viernes, incluso en la radio, en Radio 1, y sin ningún problema charlamos y me sorprendió, no sé qué le dijo a nuestra productora, creo que tenía algo. A mí me parece algún muy, viaje. muy raro. Estamos hablando del caso Electrofácil. El señor Zaguier Blanco, uno de los principales accionistas de la empresa, está sindicado de cometer un fraude de casi 25 millones de dólares. Sería el fraude más grande en la historia del Paraguay después de la caída de los bancos de 1995. Así que invitamos a a los demandantes, a los abogados del grupo salvadoreño que invirtió 30 millones de dólares en nuestro país, pues no quisieron venir al programa según nos cuenta producción, ¿no? Es así. Acá exactamente me pone la productora que le escribió el doctor Granada Salaverry. A ver. Ya recusaron a la fiscal y dirigirán hacia algún elegido, entre comillas. No me parece tema para debatir en TV. Saludo respetuoso, eso respondió Granada Salaverry. Bueno, igual vamos a hablar nosotros del tema porque hay gente muy famosa en esta cuestión, por lo menos famosa en las páginas de sociales. Arranquemos, Jorge, saludando a nuestra compañera. Muy bien, Mariana Pineda, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy bien, buenas noches, Jorge, Clara y a toda la audiencia, y me sumo también a esta alegría por Vero Cepede, que además es mujer, deportista y nos representa más que bien, en este caso ya internacionalmente. Vamos al primer tema de la noche. Suma la lista de nombres y de figuras que tienen aspiraciones presidenciales o electivas para el año 2018. En este caso, el señor Carlos Mateo Valmelli, aunque de extracción liberal, lidera un movimiento denominado Nosotros, que aglutina a sectores de varios partidos. Con miras al 2018, siguen sumando los candidatos que aspiran a la presidencia de la República. En este caso, el liberal Carlos Mateo Valmelli anunció que se postularía a la presidencia por el movimiento Nosotros, que aglutina a varios partidos. Además de la candidatura presidencial del ex senador, el movimiento Nosotros presentaría candidatos a senadores y diputados. Durante un encuentro reciente con el sector económico, Valmelli expresó su preocupación por abordar reformas políticas estructurales y, en este sentido, señaló la necesidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Debido a su trayectoria partidaria, un sector del movimiento Nosotros también estaría interesado en que Valmelli compita en las internas del PLRA. Y por su parte, el llanismo estaría buscando un acercamiento con vistas a una posible interna contra Efraín Alegre, ya que la disidencia debería reunir fuerzas ante el oficialismo del PLRA. Destacado por su formación intelectual, Carlos Mateo Valmelli es egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción. Cursó sus estudios de Derecho Público y Ciencias Políticas y Romancísticas y culminó su tesis doctoral en la Universidad de Mainz en la República Federal de Alemania. En la actividad pública fue miembro de la Convención Nacional Constituyente en 1992, vicecanciller en 1999 y presidente del Congreso Paraguayo durante los años 2003 y 2004. Entre 2003 y 2008 fue senador de la República y del 2008 al 2010 se desempeñó como director general paraguayo de Itaipú Binacional. Y la encuesta de la noche tiene que ver justamente con el perfil del posible candidato que vamos a conocer esta noche, Carlos Mateo Valmelli. ¿Crees que Carlos Mateo Valmelli puede ganar a Efraín Alegre en las internas del PLRA? Opción A sí, opción B no. Pueden responder esta encuesta ya en nuestra cuenta de Twitter, @CaroCruzPY, #COCPY.
Bueno, muchas gracias, Mariana. La señora Carmen Ruiz, nuestra compañera Unicanal, dice, por fin Clary Arias está más sonriente en la foto que... Muy bien, estaba haciendo campaña, Carmen, está funcionando. Rescatemos una sonrisa de Clary Arias y hoy ya logramos eso. Sencillo es comienzo de mes. Se cobró. Entonces, uno siempre muestra una sonrisa. Fin de mes, Ya te quiero sabemos quién mostrarte puede esta caer en cara. la cena, entonces. Fin de mes, te quiero mostrar esta cara. Bueno, doctor Carlos V Mateo Valmelli, referente del PLRA durante largas 2 décadas y media, desde antes de que la dictadura de Alfredo Stroessner se vaya. Qué increíble es verte fuera del partido, porque eso es lo que la gente dice, que estás fuera del partido, tenés un movimiento independiente buscando ser una tercera fuerza política. ¿Dejaste de ser liberal? No, nunca, uno no puede dejar de ser liberal cuando uno tiene ya una trayectoria de vida dedicada al liberalismo. Y en segundo lugar, se es liberal no solamente por una manera de pensar, sino por una manera de vivir. Cuando se vive por la transparencia, cuando se vive por la libertad, por el fortalecimiento de las instituciones, por el ordenamiento público, por la justicia social, se es liberal durante toda la vida. Lo que sí hubo en mi caso particular es una separación de la actividad del internismo partidario, en el cual estuve muy involucrado, como vos dijiste, desde la época previa, de la década del 79, 80, que empecé a militar en el Partido Liberal Radical Auténtico cuando tenía 18 años. Doctor, ¿cuándo decidiste, porque incluso también participaste en unas reñidas y hasta muy peleadas y sangrientas internas dentro de tu partido cuando se definía la vicepresidencia, quién iba a acompañar a Fernando Lugo? Pues, sin embargo, cuando planteas una candidatura fuera del PLRA, ¿qué es lo que te lleva a hacerlo fuera del partido? ¿Qué es lo que pasa dentro del PLRA, de tu partido, que vos decidís salir? Bueno, mira, yo estoy en conversaciones porque obviamente si algo tiene la política paraguaya, que es impredecible, es frágil y es muy dinámica. Yo estuve y sigo estando conformando un movimiento que se llama Nosotros, que yo creo que es un movimiento que tiene unas características eminentemente ciudadanas. Por otro lado, se han acercado, como dijo Mariana, muchos intendentes, vos dijiste, intendentes importantes de todo el país, que se están acercando a decirme por qué no entramos dentro del partido, porque si no tenemos la estructura partidaria es muy difícil ganar las elecciones. Mucha gente que vinculada al partido, que me está apoyando, me ha solicitado que vea la interna del partido. Como yo creo que mi candidatura nunca va a ser una candidatura químicamente pura. Yo estoy trabajando por dentro del partido con los intendentes liberales, con la dirigencia intermedia del partido, sobre la base de un acuerdo programático de 5 puntos, y en paralelo hay un grupo de gente, un grupo ciudadano que está conformando el grupo Nosotros, que se inició a instancia mía y que hoy en día va a significar una representación partidaria. Y el grupo Nosotros para nada contradice o excluye las posibilidades del liberalismo, porque yo creo que a las candidaturas liberales les falta ese baño de ciudadanía. Yo creo que el Partido Liberal en los últimos tiempos estuvo muy ensimismado, muy sometido a su crisis interna, a una crisis de liderazgo no resuelta, y bueno, que condujo a una situación de extrema conflictividad. Nosotros estamos hablando con los intereses, con los intendentes. Si llegamos a ese acuerdo programático, me iré por adentro del Partido Liberal Radical Auténtico, y mientras tanto se sigue consolidando este movimiento Nosotros, que tiene actores sociales que quieren convertirse en actores políticos. Yo creo que Nosotros es una mayoría para consolidar, Nosotros es una corriente ciudadana para consolidar una nueva mayoría con una estructura política partidaria y con una estructura que no es partidaria.
A ver, doctor Mateo Valmelli, Jorge te decía acerca de esas elecciones del año 2007, esa singular interna liberal en donde eligieron un candidato a vicepresidente y no a presidente. Terminaste perdiendo con olor a fraude frente a Federico Franco. Después, en el gobierno de Lugo, ocupaste la dirección de Itaipú hasta, creo que, comienzos del 2010, si mal no recuerdo, y después te alejaste totalmente de la política. Inclusive, cuando hubo un gobierno liberal, fuiste convocado y rechazaste esas convocatorias. 10 años después, hoy decís, oh no, ahora quiero ser candidato a presidente. Y por supuesto que hay gente que asiente esta idea. ¿Qué pasó en ese lapso entre el 2010, cuando fuiste director de Itaipú, y ahora, el 2017? Bueno, yo nunca me fui a la política en el sentido que opino. Durante este periodo de tiempo me he reunido siempre con la gente porque todo el mundo me identifica a mí con la política y no, por ejemplo, con la literatura, que tengo una vocación de escritor que la sigo ejerciendo. Pero la gente cree que yo soy político, entonces estos 7 años no fueron 7 años de mera contemplación, fueron 7 años de hablar mucho con la gente. De hecho, el año pasado me involucré en la candidatura de Mario Ferreiro, dándole un apoyo político activo. ¿Qué pasó en esos 7 años? ¿Qué pasó con el gobierno del 2013? El gobierno del 2013, en primer lugar, yo no estuve desde el primer momento, dejé sentada mi posición de que el juicio político contra Lugo estaba incompleto. Y recuerdo que hice unas declaraciones que me costaron el malestar de muchas gentes, muchos amigos, cuando yo dije, si no se resuelve el tema del juicio político, Federico no va a poder usar su pasaporte. Y eso repercutió en muchos medios de prensa. Última Hora hizo esa publicación. Cuando me llamaron a querer, me ofrecieron cargos, pero estos cargos que anestesian la voluntad y la conciencia política. No te pueden ofrecer una embajada o un cargo de ornato. Yo no estoy en la política por un soquete. Yo no estoy en la política en pos de un cargo público. Yo trabajo, yo soy un hombre que trabaja, yo no vivo de la política. Y entonces me dediqué un poco a hacer algunas cuestiones mías particulares y también supuse yo que la ausencia de una figura como la mía también sería un facilitador para que se instalen nuevos liderazgos creativos, generosos, imaginativos, con gran sensibilidad social y con una visión histórica del Paraguay. Y yo creo que eso no ha sucedido. Y creo que mucha gente se acercó y pienso que puedo aportar algo en la política paraguaya, en la política partidaria y en lo que yo le llamo las fuerzas progresistas o democráticas. Y estoy para eso, estoy para aportar, estoy para liderar, estoy para conducir, estoy para proteger las instituciones y para trazar un horizonte. Porque el liderazgo tiene un elemento esencial, no es la fuerza, es la capacidad de poder trazar un horizonte. Los comentaristas de la política, y algunos dirían hasta con justa razón por lo que está pasando hoy dentro de la ANR, por ejemplo, con todo el ruido que generan las internas de ese partido, estos comentaristas sostienen de que prácticamente va a ser un mero trámite para la ANR las elecciones del próximo año, a juzgar por cómo está hoy la oposición. Vos, doctor Carlos Mateo Valmelli, ¿crees que vos, inclusive encabezando, tendrías esa capacidad de aglutinar a todo ese sector de la oposición para hacer frente a la ANR el próximo año? Ese mismo comentario que vos estás haciendo, si lo retrocedemos al año de las elecciones municipales, se pensaba que el país se iba a colorizar, se pensaba que se iba a ganar en todas las ciudades. Y fue la primera vez en la historia electoral paraguaya de este periodo democrático en el que el Partido Colorado perdió unas elecciones. Pero perdió unas elecciones, si vos analizás los votos que recibieron los intendentes colorados y los votos que recibieron las juntas municipales del Partido Colorado, pierde en ambas variables por más del 10%. Ganó la oposición. La oposición ganó Salto de Guairá, Carlos Aytar. La oposición ganó Asunción, Mario Ferreiro, Luis It en Encarnación. La oposición ganó el Departamento Central, creo que con 12 o 13 intendencias. La oposición creo que ganó Cordillera. O sea, se ganaron ciudades emblemáticas.
Y el Partido Colorado, por primera vez en la historia, tuvo su mayor potencial electoral en la zona rural. Entonces es un fenómeno que hay que analizar. Lo mismo se decía para las municipales del 2016, si no estoy equivocado. 15. Del 2015. Bueno, y eso fue una gran derrota del Partido Colorado. No solo en Asunción, en todo el país. En todo el país. En Itapúa perdieron periodo María Auxiliadora, por ejemplo, aunque ahora parece que el intendente se volvió, como están contra Fara, dicen que, en fin, se perdieron 8 o 9 intendencias que ganó el Partido Liberal. Yo creo que esto hay que tomarla, las campañas electorales van cobrando su propia dimensión. Después también está hacer una campaña que va a continuar con una tendencia en el electorado paraguayo. Sostengo que la gente va a votar muy en especial a la figura del candidato como nunca anteriormente. Creo que la figura del candidato puede llegar a, no te voy a decir a neutralizar, pero sí a igualar o a ser más trascendente que la figura, que el concepto de estructura partidaria. Es más, estoy consciente y lo digo con responsabilidad, la figura va a ser más importante que la estructura. A ver, dentro de esa línea de pensamiento, me parece que el Partido Colorado una vez más saca una ventaja por sobre los otros partidos. Y es que ofrece, imagínate esto, doctor, a un neocolorado como candidato oficialista. Y también hay un candidato joven, hay que decirlo, aunque digamos tiene el abolengo del estronismo probablemente, aunque él no lo sea. Y me refiero a Abdo Benítez, por un lado, y al otro, al colorado Santiago Peña. Quiero tu análisis como precandidato presidencial sobre eso que ofrece el Partido Colorado. ¿Es un cambio de paradigma o es sencillamente un tiempo para aprovechar y no dejar el poder? No, yo creo que es, en primer lugar, no hablaría de coloradismo. Yo creo que es el proyecto hegemónico, cartista. Peña existe por Horacio Cartes, o si no, no existiría, no es una figura política trascendente. ¿Vos no le registrás antes, por ejemplo, a él? No, claro que no. O sea, le registraba como liberal, pero esto lo digo con todo respeto. Ahora parece que es una suerte de arma en contra de él que haya sido liberal. O sea, yo creo que eso no es un pecado, ¿verdad? Hoy se plantea porque es una suerte se lo sataniza porque fue liberal, no, que haya sido liberal no tiene nada de malo. En todo caso habrá otras circunstancias, pero yo creo que él mismo lo dice, o sea, no es que yo lo que estoy diciendo es una conjetura mía. Él cree que el candidato, o sea, él se ve como un candidato de un grupo político que responde al liderazgo de Horacio Cartes. En ese sentido me parece muy bien, pero todavía falta, creo, 6, 7 meses de campañas electorales dentro del Partido Colorado y también dentro del Partido Liberal. Ahora bien, creo que tanto Peña como Marito, y no me quiero inmiscuir en asuntos de otros partidos, son productos endogámicos de los grupos internos. Son productos endogámicos. Uno del grupo Cartes y el otro de una disidencia colorada que se formó a partir de la oposición a Horacio Cartes dentro del Partido Colorado. O sea, no le veo... Ahora, se pensó para ese grupo, para esa reacción endogámica, se pensó que él sería una cara nueva para una imagen, sí, o se pensó que... Son consideraciones que tampoco no vale la pena. Desde la oposición, doctor, ¿cómo se va a trazar la línea discursiva cuando, por ejemplo, desde el Partido Colorado, por lo menos, a ver, desde Guasmosi para arriba es la primera vez que yo no escucho que en el discurso se hable de cambio? ¿En qué sentido? Porque hay resultados, incluso la muletilla del candidato del oficialismo es: voy a continuar, voy a seguir con el modelo, con este modelo. Entonces yo digo, es la primera vez que nos habla de cambio, porque siempre hablamos de cambio, cambio, cambio. Y dentro, por eso le pregunto, la línea discursiva de la oposición, ¿cuál va a ser para conquistar el poder cuando que con sus luces y sus sombras hay resultados tangibles que se ven de este gobierno, del gobierno de Horacio Cartes? Bueno, yo creo que
nuestro discurso tiene que ser el discurso, en primer lugar, un discurso político tiene que estar relacionado con la realidad. Cuando uno fantasea y se vuelve muy fantasioso, la gente tampoco te cree. Yo creo que hay que ir analizando caso por caso en dónde están los éxitos. El éxito está en Petropar, que se asocia con una seccional colorada para poder tener un expendio de combustible que no va a estar controlado por nadie. No sabemos si puede terminar en lavado de dinero, en cualquier cosa puede terminar eso. Pero en todo caso convengamos que es una heterodoxia desde el punto de vista económico. Mejoramos algo en la ley de presupuesto. Hay algo nuevo, hubo una innovación en la ley de presupuesto. Al contrario, el endeudamiento externo se hizo sobre la base de bicicletear la deuda que se tenía y después de hacer una que otra obras públicas. Ha habido un mejoramiento en la calidad del gasto público y nos ha encontrado ese mejoramiento en la calidad del gasto público. Aún peor, se hizo una matriz salarial, que es de nuevo un elemento que instala el privilegio dentro de la administración pública. Los funcionarios públicos privilegiados van a estar dentro de la matriz salarial, los no privilegiados no van a estar dentro de la matriz salarial. Se le va a jubilar a una persona que fue ascensorista con 20 millones de guaraníes. Sin embargo, hay médicos que se jubilan con 3 millones y medio de guaraníes. Hay maestros que se jubilan con 500.000 guaraníes. Yo no he visto una política fiscal abocada a un mejoramiento de la calidad del gasto público. ¿Se ha avanzado algo en las reivindicaciones paraguayas en Itipú? No se hizo nada. Infraestructura, se han hecho cosas, el viaducto o lo que se ahora en Limpio, pero la ruta, que es una ruta del progreso, esos 80 kilómetros en Cazapá, que tiene que unir una zona de Cazapá con el norte de Itapúa, terminó esa ruta, que tenía que hacer una empresa coreana, no terminó todavía. Eso es fundamental para el progreso. Una cosa resuelve el tránsito, que también hay que resolver, pero el otro es el progreso para la gente del interior del país. Hubo un mejoramiento en términos de la calidad del servicio público y no he visto. La Cenavitat ha construido casas, sí construyó casas, pero también nos comprometimos con un proyecto de clase media alta, que es el Mariano Roque Alonso. Y ese no es el objetivo misional de la Cenavitat. La Cenavitat está para los pobres. ¿Se gobernó para los pobres en este gobierno o se gobernó solamente para la clase media alta con un modelo que desde mi punto de vista es el mismo modelo de siempre, es el modelo de la exclusión social? Yo grandes cambios no he visto, te lo digo. Ahora vos me decís, no se le nombra a parientes, no hay nepotismo, no se han descubierto casos de corrupción. Y entonces yo te voy a responder con la ley. Robar, o sea, mejor dicho, no robar es una obligación del funcionario público, no es una virtud. Yo creo que es importante, porque acá nos dan a entender que ciertas cosas que son obligatorias por la ley, sin embargo son virtudes, no son virtudes, son obligaciones. El funcionario no tiene que robar, pero hay cosas que a mí me alarman. Todo el mundo habla el Estado fallido solamente en la parte social, que es real. Pero hemos tenido una presencia en donde vemos vulnerada la soberanía del Estado paraguayo. En Ciudad del Este, 50 maleantes, un ejército de maleantes, tomó el centro, la segunda capital de la República, el segundo centro urbano del Paraguay, y huyeron. Por un lugar, las lanchas estaban estacionadas a metros de donde está la oficina del director general paraguayo. Por suerte vinieron a asaltar una casa de cambio, creo, y no quisieron afectar para nada el funcionamiento de la represa. Pero quiere decir que la represa no está siendo custodiada. Huyeron de ahí. O sea, yo quiero saber en qué gestión que apunta a la excelencia existió o que haya supuesto un cambio en la modalidad de gobernar. Y yo me rindo a la evidencia. INC, que yo no digo que tiene que crear la INC, se le dio 65 millones de dólares. Se le pidió a la INC, si yo te doy 65 millones de dólares en préstamo, hay un acuerdo firmado con el ministro de Hacienda, no sé si fue Germán Rojas o Santiago Peña, se le pidió a la INC un plan previo de cómo se iba a invertir ese dinero, un remozamiento de su estructura administrativa. Se le dio el dinero a la ligera.
Doctor, tenemos que ir a la pausa. La primera en esta jornada, qué crítico está Mateo Valmelli con este gobierno de Horacio Cartes. Vamos a hacer una pausa, ya venimos. Si tenemos una imagen de la ciudad sería fantástico ir, por favor, con esta imagen de la ciudad. Es la zona de Aviadores del Chaco y Santa Teresa, ¿no? Ahí estamos viendo esta hermosa ciudad. Hasta hace unos minutos estaba cayendo una llovizna agradable. La dieta de la luna, la de la zanahoria, la del apio, todo se parece a todo. Mejor sé vos mismo o vos mismo y refrescate con la única gaseosa que no se parece a nada, como Pulp, porque nada se parece a Pulp. La única gaseosa con pulpa de fruta natural. Pulp, naturalmente nuestra. Continuamos en Cara Cruz y ya tenemos la respuesta de quienes están, en este caso, siguiendo el programa y también respondiendo a la consulta en Twitter. Hasta el momento tenemos cerca de 300 votos, un número bastante interesante para un solo bloque. Y lo que la gente ha respondido: ¿crees que Carlos Mateo Valmelli podrá ganar a Efraín Alegre en las internas del PLRA? Y el 52% de los votantes considera que sí, Carlos Mateo tiene posibilidades de ganar la estructura partidaria, podríamos decir, en este caso hablando del oficialismo. Pueden seguir respondiendo a la consulta. Recordamos que se hace solamente en Twitter, @CaroCruzPY, #COCPY. Y un saludo muy grande a toda la gran audiencia de Radio 1650M que ya está sintonizando Caro Cruz en directo. Sí. Bueno, hablando de estructura, como decía nuestra compañera Mariana, sí, a la estructura oficialista, porque lanzarse solo nomás contra el mundo en una interna liberal, eso es un suicidio. Lo que yo entiendo es que hay un grupo de disconformes liderados por los ex-llanistas, porque aparentemente Blas está perdiendo cierto liderazgo, por los ex-llanistas, 10 intendentes de Central, alguno que otro intendente en Cordillera, he escuchado hablar de vos también en Caguazú. Lo que ellos necesitan aparentemente es un candidato presidencial, como en el 2007. ¿A vos te queda un sinsabor de aquel 2007? Claro, ¿Te sentiste usado? Yo creo que... No. Yo creo que a mí esas elecciones gané yo. O sea, esas elecciones... no vale la pena volver a pasar. Por favor, no me bajas la pregunta. Vos estás charlando solamente con el ex sector llanista en estos momentos. No, yo estoy hablando con Oscar Denis, que está en el norte. Estoy hablando con Juan Carlos Alvarenga, que es presidente del comité de Pedro Juan Caballero. Estoy hablando con Antonio Arbo, que no tiene ninguna pertenencia partidaria. Estoy hablando con Anuncio González, que es candidato a gobernador por Cordillera, que tampoco tiene movimiento, que fue intendente de Tomatí. Su hijo es actualmente intendente de Tomatí. Estoy hablando con Rocío González, que fue senadora. Estoy hablando con Luis Juanes Gondra. Hay mucha gente. Estoy hablando con Juan Carlos Mesa Cambato, intendente de San Juan Bautista, que tampoco estaba con el equipo de la lista 7. Bueno, pero ¿por qué no te definí entonces? Con el intendente de Yaguarón, que no tiene ningún movimiento específico. Bueno, pero ¿qué falta para que decidas regresar a la interna liberal y enfrentar a Efraín Alegre? Sí, nosotros vamos a hablar, porque yo creo que aquí hay que hacer algo diferente, porque yo quiero representar la renovación de la política. Yo no puedo entrar para lo mismo de siempre. Por eso que estamos consolidando esa participación ciudadana, para que no sea más de lo mismo, para que no sea químicamente puro, digamos, o un formato de la política tradicional. Y entonces estamos hablando con los intendentes, que es la dirigencia intermedia del partido. En esta semana voy a tener muchas reuniones con intendentes del Partido Liberal Radical Auténtico, y es una dirigencia importante, hay intendentes muy exitosos y estamos trabajando en eso. Yo creo que hay tiempo suficiente. Me parece a mí que mi figura no es una figura improvisada, o sea, lo que quiere decir que mucha gente dentro del partido me conoce, quizás no mucha fuera del partido, y bueno, se tendrán que hacer todos los trabajos que sean necesarios para ofrecer algo diferente al electorado liberal y al electorado paraguayo, porque de nada sirve ganar la interna
y después perder la nacional. A ver, doctora Zarato te preguntaba sobre cuál va a ser la línea discursiva de la oposición y hablábamos del modelo que hoy desde el oficialismo se vende, el modelo, y yo te decía con resultados, desde mi punto de vista, con algunos resultados muy positivos. Obviamente vos resaltás solamente las sombras, no las luces. Yo entiendo por una cuestión de discurso político, son un referente importante de la oposición. Son un referente importante de la oposición, ¿verdad? Más vale que no hagas referencia a las cosas positivas, ¿verdad? Eso se entiende. Pero quiero consultarte algo. Cuando Horacio Cartes decide candidatarse a la presidencia de la República, yo me acuerdo cuando estábamos todavía en el diario ABC Color, habíamos hecho un perfil de todos los candidatos. Y en un momento tuvo una charla, no sé si cometo una infidencia, no, porque eso se llegó a publicar, con Óscar Vicente Escabone. Y me dice que ustedes tenían un grupo, era Óscar Vicente Escabone, Carlos Mateo Valmelli y Horacio Cartes. Sí. Se reunían prácticamente una vez por semana a hablar de política. Claro. Incluso de ahí sale la motivación de Cartes para meterse a la política, o por lo menos su interés en el tema político. Eso sí, interés en el tema político. Sí. ¿Cuándo rompiste o nunca rompiste, o desde que Horacio Cartes llegó a la presidencia de la República no hablaste más con él? No, nunca, no. Él en el 2010 se afilió al Partido Colorado y decidió un camino. Y entonces yo tenía una trayectoria liberal y no podía quedar como yo, que estaba pegado a él, porque yo tengo una identidad liberal y me debo a un partido. Yo sabía que él iba a ser candidato del Partido Colorado. Y entonces la relación se fue diluyendo con el tiempo. Desde que él llegó a la presidencia nunca le llamé por teléfono, nunca indirectamente venían algunos ofrecimientos, pero nunca acepté nada. Nunca hablé con él de política. Del 2010, ninguna. ¿Qué quiere decir indirectamente vinieron ofrecimientos? Ahí nomás. O sea, que te ofrecieron algo. No, está bien así. Pero nunca hablé con él. Y es más, yo tengo un programa radial y mi programa radial desde un primer momento tuvo una actitud independiente y crítica a él y crítica a toda la política tradicional paraguaya. Y mi primera crítica fue cuando lo de Mercosur, que aceptamos, le metimos a Venezuela por una presión brasileña, y ahora que le queremos quitar a Venezuela. Entonces fue un gravísimo error de política exterior. Se decía que íbamos a poder vender carne a Venezuela. Se quería especular con la deuda de PDVSA. Yo te voy a decir con toda sinceridad, Jorge, yo no estoy dando un discurso político, porque te estoy hablando de una situación que tiene su propia inercia y se mantiene. Desde el 2003, con Nicanor se estabilizó, porque el país estaba quebrado. Se estabilizaron las variables macroeconómicas. Eso es mérito de Nicanor Duarte Fruto y de Dionisio Borda. Yo recuerdo que era presidente del Congreso en aquel entonces. Logramos un acuerdo sobre determinadas leyes. Se tomó un crédito stand-by del Fondo Monetario Internacional que nunca se utilizó, pero se estabilizó la macroeconomía. Entonces, desde el 2003 y el 2004 venimos con el tema de la estabilización macroeconómica. El modelo es estable, pero yo no puedo estabilizar para no cambiar el modelo. Yo estabilizo. La estabilización es una herramienta para que modifique el modelo de crecimiento económico y desarrollo social. Es más, la estabilidad paraguaya es frágil. ¿Por qué razón? Porque tenemos problemas dentro de la economía pública, tenemos problemas en las cajas fiscales, tenemos problemas en todas las cajas de jubilaciones. Vamos a tener, si es que la economía no crece más allá de su crecimiento estructural de 3-4%, que es lo que crece la economía paraguaya, nosotros vamos a tener un problema, en un momento dado vamos a tener que asignar cada vez más presupuesto para pagar la deuda externa, y sin embargo la economía no va a poder recaudar lo suficiente para poder pagar esa deuda externa. Y eso está matemáticamente demostrado. Si la economía paraguaya no crece 6, 7, 8%, vamos a tener que seguir estabilizando el modelo, haciendo los ajustes. ¿Y quién paga los ajustes en la economía? Y los sectores más vulnerables de la sociedad paraguaya, la gente más pobre, la que menos tiene. Entonces yo creo que
El modelo es estable, claro que es estable, pero el modelo no fomenta la competencia o fomenta la competencia desleal. Te lo digo con toda franqueza. Se tiene un precio alto en el cemento, a pesar de los 65 millones. Se tiene un precio en los combustibles, se le da a las seccionales. O sea, yo no estoy viendo una política económica. Nada. Pero mencionás, discúlpame, Clary, sobre el punto nomás mencionás para aclarar simplemente. Me decís que no es un discurso político, pues ya que tocaste el caso Petropar, justo una institución que ha generado hoy, ha salido del déficit y hoy ha generado, por ejemplo, ahorros importantes. Pero eso es mentira. Por el famoso caso, el tema de los fletes, los famosos Pitufos Jorge, López, los 25 Jorge, millones de dólares Jorge, de ahorro, por ejemplo. No, Jorge, yo creo que hay que ser sincero con la audiencia y se le está mintiendo a la gente. Petropar le debe más de 300 millones de dólares a PDVSA y eso se va a pagar más temprano que tarde. Hoy estamos en un arbitraje internacional en donde Paraguay no niega que debe la plata. Paraguay lo que niega es cuánto. Y eso es grave. O sea, Petropar debe plata. Petropar le debe plata. ¿Y qué va a hacer Petropar para poder pagar esa deuda? Va a tener que aumentar el precio del combustible. Si no lo hace este gobierno, lo va a tener que hacer alguien. Esos 300 millones de dólares, si son 300 millones de dólares, quiera Dios que sean menos, se van a pagar. Y eso no se está contabilizando como parte de la deuda que tiene el Estado paraguayo. Como tampoco se contabiliza dentro de la deuda que tiene el Estado paraguayo los créditos que el Estado le debe a los exportadores. Entonces yo creo que lejos de haber hecho un reordenamiento público, aquí se ha seguido con la misma política de siempre. No hay variación, no hay nada. No hubo variación en nada. Yo personalmente, y no lo digo por un discurso político, yo creo que nos están ofreciendo un discurso político que ahora, en este año, que es electoral, la gente quiere saber cómo le vamos a resolver sus problemas económicos, cómo vamos a hacer para llegar a fin de mes, cómo vamos a resolver los problemas de salud de la gente. La salud está muy deteriorada. La educación no está preparada para hacer una educación del primer mundo. Es más, los frutos del gobierno, viaducto, pero estamos hablando de 2.500 millones de dólares de deuda y estamos hablando de más de 3 años de gestión al frente del gobierno, más de 3 años, o sea, 3 años y 8 meses creo que estamos ahora. 10 meses. 10 meses, se inauguró en marzo el viaducto Rodrigo Quintana y los del Limpio, esos se tienen que inaugurar ahora, pero te estoy dando otro ejemplo. Pero te quedás con 2 obras nada más, doctor, no mencionás Laguna Grande, Costanera Norte, una ejecución presupuestaria en el MOPC de 5.000 millones de dólares versus 113 mil millones de dólares por año. Yo te decía una cosa, yo no soy tan crítico, 113 y esto lo digo, millones, yo no soy tan crítico acá con el ministro de Obras Públicas. Acá hay un problema con Hacienda también. Aquí hubo una gestión compartida. Todo el mundo cree que es Jiménez Gaona. No es Jiménez Gaona. Este es el Ministerio de Hacienda que tuvo que haber transferido en tiempo y forma y tener preparadas todas las cosas para que se pueda aplicar ese dinero que se tenía en crédito. El mismo tema pasó con la ANDE. Acá hay lo de Laguna, está que une San Lorenzo. Laguna Grande. Eso lleva años, Jorge, está atrasadísimo. Pero, y te repito, yo no creo, de que Ramón Jiménez, yo creo que es un hombre honesto, Ramón Jiménez Gaona. Lo que creo que él y el gobierno de Cartes no tuvieron la musculatura, no tuvieron el liderazgo, no tuvieron la sensibilidad para llevar adelante una estructura burocrática anquilosada, viciosa, con su propia inercia, adormecida, acostumbrada a los incentivos externos. Pero te digo, hay cosas que hay que ver con toda claridad. Y te voy a decir, o sea, imagínate vos que en varias instituciones públicas se contrataron expertos externos para que organicen el funcionamiento de los ministerios. O sea, creo yo que, y además le escuché a varios de los que gobiernan hoy en día el Paraguay, que nos decían que ahora recién aprendimos al 3er año de gobierno. Pero vamos a otro caso emblemático. El ministro Leite viajó más que el canciller a captar inversión extranjera.
Y entonces hay que ver qué nivel de inversión extranjera hubo en el Paraguay en estos 3 años. Hubo inversión extranjera de una manera determinante. No se logró eso. Es más, el día que, para mí era un día importante, del BID, se incendia el Congreso de la República del Paraguay, que no deja de ser un dato menor. No deja de ser un dato menor que solamente 15 policías tenían la obligación de custodiar la integridad edilicia del Congreso de la República. ¿Pero quiénes queman el Congreso, doctor? No. Son los que queman y los que dejan quemar. Pero esa es una especulación que no quiero caer ahora, porque yo creo que se quemó porque lo quemaron y porque lo dejaron quemar. Yo creo que ahí hubo, digamos, se juntó el hambre con las ganas de comer y fue una táctica equivocada. Por eso que a las 10 de la noche sale esa represión, como queriendo decir, se abusó y ahora vamos a poner orden. Pero eso es otro tema que la seguridad, otro déficit que tiene este gobierno. Creo que no se ha combatido nada contra el EPP. Creo que tenemos pruebas de que en Concepción, San Pedro, Canendillú, Alto Paraná, Amambay, ciertas zonas de Itapúa, ciertas zonas de Ñembucú, podemos ser conscientes que el Estado paraguayo no ejerce soberanía. El Estado paraguayo no ejerce soberanía. Ahí manda el narcotráfico, manda el EPP y mandan a aquellos que extorsionan en el nombre del EPP. Entonces el Estado paraguayo tiene una crisis real y profunda. Yo no estoy viendo las obras que me permitan a mí decir, en estos 5 años tengo este inventario y estas son las cosas positivas que se han hecho. Es más, he visto un manejo peligroso de la justicia. Hemos visto que para avalar la última emisión de bonos se le pidió a la Corte Suprema de Justicia que haga algo que no existe judicialmente, certeza judicial, que al final no sirvió para nada porque igual se vendieron los bonos. O sea, se hicieron muchas cuestiones que me parece que no se manejaron bien del campo institucional. Y este país, nuestro país, necesita un robustecimiento, un apuntalamiento de sus instituciones para que verdaderamente tengan vigencia y validez. Nosotros no vamos a poder progresar o desarrollarnos si es que existen los que creen que su voluntad individual está por encima del imperio de la ley, del derecho y de las instituciones. En este sentido también tuvimos un debate político estéril que terminó de una manera trágica y pudo haber terminado mucho peor, pero que terminó con un dato que para mí no es menor. Hoy estaba leyendo una novela muy interesante en donde decía, o sea, hablaban de cuando se incendió el Reichstag alemán, 1933. Eso terminó en un genocidio. O sea, que se queme un Congreso quiere decir que hay un deterioro grande de la conciencia cívica de los paraguayos, y no es solamente responsabilidad de los que quemaron, sino responsabilidad de los que dejaron que se queme el Congreso. El presidente de la República debe estar interesado en que el Congreso no se queme, como los senadores y diputados deberían también estar interesados en que no se queme la presidencia de la República. Quemar, que se incendie, que sea devorado por sus llamas, un poder del Estado nunca es un dato menor. Nos sucede en el planeta Tierra todos los días. El último que yo recuerdo fue en 1933. Por eso es importante que eso se aclare lo más pronto posible. Claro, hasta y que vayan presos los que tengan que totalmente. Presos. Y hay actores políticos, inclusive de tu partido, muy metidos Correcto. En toda esa historia de la quema del Congreso, que hasta ahora la Fiscalía parece que mira hacia otro lado y no se enfoca precisamente en esclarecer. Así coincido plenamente de lo grave de la... Jorge, de la quema del Congreso. Cuando yo estuve en la política activa y me recuerdo que llegué a Itipú, yo presenté denuncia penal contra los exdirectores de la entidad por desvío de fondos, por mal manejo que mis propios abogados me recomendaron, y yo no estoy en la política para avalar la impunidad. La impunidad es lo que hace que exista una suerte de relativismo moral entre nosotros los paraguayos. Todo está bien, siempre y cuando no tengas problemas o no te pillen. La prensa, si te descubre la justicia, se arregla por el camino, pero con la prensa en algunos sectores no. Entonces, esa es la realidad de nuestro país. Yo estoy entrando en ese escenario político para tratar de ordenar, para tratar de fortalecer las instituciones,
para tratar de direccionar el esfuerzo colectivo hacia un Paraguay próspero, libertario, igualitario para todos nosotros. Bueno, gracias, doctor. Cortito, el otro día escuché cuando antes de entrar a tu programa en Ñandutí, en el pase cortito que te hace Humberto, te dijo, ¿es cierto que Acero Sucolillo tiene la remera Carlos Mateo Valmelli 2018? Y te reíste, no dijiste nada. Porque digo, ¿por qué te menciono esto? Porque estamos hablando de un actor importantísimo y clave. Claro, a veces te va a apoyar. Claro. Mira, lo importante sería que también me apoyen ustedes si pueden. O sea, yo creo que es importante el apoyo él no de la te va a prensa apoyar en general. categóricamente. Si usted, Jorge, si usted, pues yo estoy de acuerdo. A mí me conviene que la prensa te apoye. El triunfo de Lugo fue clave. Yo no voy a tener dinero suficiente para poder comprar todos los espacios mediáticos. Y si la gente que forma opinión dice, creemos que Carlos Mateo es un candidato apto para las circunstancias del presente, pues yo no soy un caudillo. Yo no soy un hombre, yo soy un hombre de Estado. Yo tengo en el cerebro organizado el Estado. Yo puedo administrar el Estado. Yo quizás no sea un hombre para... No es que sea lejano a la gente, pero no soy un líder partidario. No me considero un líder partidario. José P. Guyari era un líder partidario. Ligia Ayala no era un líder partidario. Honra no era un líder partidario, a pesar de que lideró intelectualmente a mucha gente. Yo estoy en otras circunstancias y para eso he vuelto. Y si ustedes me apoyan, fantástico. No creo, ¿eh? Bueno. Clary. Yo sí. Si llegas, para mayo va a ser. Yo te voy a apoyar, abiertamente. Abril. Y a Mariana le tenés que traer la pasión de Lucrecia. No, yo lo que me enteré que me parece, habla mal de su condición de caballero, que a una mujer tan bella usted no le habían invitado a cenar una noche. Y va a ir Laporte, doctor. Y va a ir Laporte. Vamos a la pausa, por supuesto, con la vista de la ciudad de Asunción, y a la vuelta hablamos del caso que en la semana sacudió las redes sociales y posteriormente los medios de comunicación, como viene ocurriendo últimamente. Primero el pueblo, las redes sociales, y después los medios, los famosos llamados de Inverfin y otras empresas para cobrar la firraca. Barcos y Rodados número 1 en ventas, diseña calidad, por eso te ofrece las 3 mejores naftas aditivadas: Eco 85, Full 92, Super 96. Y para motores diésel creó el innovador Diesel Next aditivado y el mejor diésel de todos, el Evo Diesel aditivado. Todos ellos combustibles que hacen que tu auto funcione mejor. Diseñamos la calidad que tu vehículo necesita. Pasá a cargar combustible en Barcos y Rodados. ¿Qué calle está, director? Si por favor me pueda... Por Dios, este es el centro de la ciudad de Asunción. Pero pegarla ni mosca vuela, nada. Nada de nada. ¿Quién va a salir con este clima, con esta No, ya sé, lluvia? pero estamos hablando del paraguayo independiente y 14 de mayo. Un vehículo en un minuto. Hoy por año, es domingo de noche. Ya venimos. Y vamos a hablar de lo que ya circuló durante toda la semana suficientemente. Un audio de WhatsApp recorrió las redes sociales y podríamos decir que puso en evidencia la desprotección que sufren los deudores de ciertas casas comerciales ante lo que parece ser un sistema agresivo de control o de exigencias de cobranzas que se manifiesta o se realiza fuera de cualquier control. Un audio en el que se escucha a una cobradora de la firma Inverfin maltratando y extorsionando a un cliente para que pague una cuenta se hizo viral en las redes sociales. Durante la conversación telefónica, la funcionaria, identificada como Carolina González, reclama al cliente la falta de pago de una deuda que ronda los 2.200.000 guaraníes. Ante el reclamo, el hombre explica que si bien accedió a un préstamo, no pudo abonar a la firma debido a que tuvo que usar ese dinero para pagar otras cuentas. La mujer, notoriamente ofuscada, agredió verbalmente al cliente en forma reiterada. Hola Néstor, ¿qué tal? Te saluda Carolina González. ¿Qué respuesta nos tenés, señor? 2,5 lo que me salió el préstamo. 2,5. ¿Ya lo retiraste, señor? Porque 2.200.000 es para tu cancelación. ¿Y por qué motivo todavía no te acercas a cancelar tu cuenta, señor? Porque justo tenía que pagar una cuenta de la ANDE. Señor, tu cuenta a mí no me interesa un carajo, ¿entendés? Tenés que pagar tu cuenta en Inverfin. Ya me tenés podrido, señor, con el tema que estás priorizando otras cuentas. La empresa te está ayudando bastante, Néstor. ¿Cuánto es el dinero que estás teniendo en este momento? Lo que sea, a mano tengo un 200 no me da. ¿Cuánto? Mi cuenta era millonaria. Un 200 no me queda ahora a mano.
Señor, decime una cosa. Usted quiere ir en demanda judicial porque hacémelo fácil, ¿entendés? Me decís, me voy a demanda y te mando a amargar tu salario completo, ¿entendés? Por la totalidad tú pagaré más accesorios judiciales y mi honorario, 3.800.000 te voy a recargar sobre tu cuenta, señor. A mí no me interesa tu mi cuenta. préstamo yo pensé que me iba a salir el monto que yo A mí solicité y me no interesa, no me sea dieron el ese monto monto. que vos hubieses sacado, era para cubrir tu cuenta con Inverfin. En serio te desubicado, señor. Directamente sos un desubicado, Néstor. A mí no me interesa tu ande, ¿entendés? Tenés una cuenta, señor, y tenés una demanda de por medio. Bueno, y lo que me Me queda, vas a lo único que me conseguir queda como ahora es... sea tu cancelación, señor, como sea. Te vas a ir a robar un banco, no me importa, pero vas a cancelar tu cuenta, ¿entendés? Caso contrario, te meto yo preso. Jonathan Solís, director de créditos y cobranzas de Inverfin, confirmó que el audio es verídico y que tomaron la decisión de desvincular a la empleada. Esta semana también fue divulgado otro audio de un funcionario de Inverfin, en este caso identificado como Inocencio Balbuena, maltratando y tratando de arriero sohue a uno de sus clientes. Tras la viralización de estos casos, la indignación ciudadana fue manifiesta en los medios de comunicación, a lo que también se sumaron los incontables memes y burlas. La divulgación de estos casos generó la denuncia de otros varios clientes, tanto de esta como de otras empresas que estarían operando un esquema similar de amenaza y extorsión a los clientes en mora. Desde la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario explicaron que estas empresas de gestión y cobranza surgen y crecen de manera exorbitante, ya que realizan reclamos fuera de controles y sin ningún tipo de reglamentación. En el caso Inverfin, la SEDECO anunció que iniciaría de oficio un proceso judicial contra la empresa. Vicente Talavera, secretario de SEDECO, indicó que el sumario es para determinar la responsabilidad de la empresa en el hecho y en el caso de comprobarse las irregularidades, la firma podría ser multada con 20 a 10.000 jornales mínimos. Y la consulta a partir de esta situación es la siguiente. ¿Cómo consideran ustedes que se evitarían los abusos y maltratos a los deudores? Es la encuesta que ya está en Twitter. Opción A, con más información. Opción B, con leyes más severas. Y opción C, no tener temor de denunciar este tipo de situaciones. Pueden responder ya a la encuesta, @carocruzpy, hashtag #COCPY. Muchas gracias, Mariana. Presentamos a nuestros invitados. A mi izquierda está el abogado Edward Arca del Centro de Atención al Deudor. ¿Cómo te va, doctor? Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Clary, Mariana, a toda la producción. Y también está el doctor Gerardo Almirón, asesor jurídico de la Secretaría de Defensa del Consumidor, SEDECO. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches, Clary. Buenas noches, Jorge, Mariana, doctor Arca. Un gusto estar en este programa. Bueno, qué tema caliente, candente, porque yo creo que no hay peores ofensas para el paraguayo que decirle amargado, cornudo y arriero sohue. Y hay todo un submundo del que nos enteramos, principalmente porque el crédito también, seamos justos, se amplió en nuestro país con unas facilidades tremendas para comprar motos y televisores y electrodomésticos en líneas generales. Pero nunca nos hubiéramos imaginado, si no fuera por esta grabación que llegó a mi espacio de FM, que a ese nivel es el maltrato. Y yo me entero ahora que Inverfin de los menonitas había sido. Uno de los dueños es el que fue ministro de Hacienda de Nicanor. No, como un dato aparte, ¿verdad? Claro, entre paréntesis. Como un dato aparte. Ahora, el doctor Gerardo Almirón, que es asesor jurídico de SEDECO, está aquí con nosotros. Yo me imagino que ustedes ya tomaron cartas en el asunto, pero no solamente por la grabación, sino, yo no sé si ustedes tienen esa posibilidad de indagar todo lo que hace una empresa para gestión de cobro, doctor, sin llegar, por ejemplo, a intimidar, a extorsionar, a asustar, si vale el término. Así es, Clary. En la SEDECO, como órgano de aplicación en defensa del consumidor, nosotros nos encargamos de velar justamente por este conjunto de normas tan importante que tiene raíces en la Constitución Nacional, en pactos internacionales, y no es una práctica aislada. Te comento que antes de que se divulgara este audio, se viralizara por las redes sociales y los medios periodísticos, nosotros ya veníamos recibiendo este tipo de denuncias y que guardan relación directa con la violación de un artículo elemental, un derecho fundamental que es la dignidad de la persona. Sabemos bien que la dignidad está contemplada en la Constitución Nacional, en el Pacto de San José de Costa Rica y en el artículo 1 de la Ley 1334 de Defensa del Consumidor. Y tomamos intervención, ya hemos sancionado a empresas, y no solamente a casas comerciales, tenemos playas de vehículos, casas comerciales, casas de crédito,
que recurren a las redes sociales, recurren a intimaciones supuestamente judiciales que no son tales, y de tal forma infundir el miedo en el cliente y ejercer de esa manera una presión terrible de tal forma a que este cliente generalmente tienda a renegociar su deuda o a firmar algún tipo de documento que al final redunda en perjuicio, o sea, generalmente tiene un efecto negativo, mejor dicho, en relación a este cliente y termina sobreendeudándose. Entonces, ese tipo de prácticas es lo que nosotros estamos tratando de evitar y estamos sancionando, de hecho, en la SEDECO. Y esto se viralizó y por esa razón, en atención a que la ley nos faculta a ejercer acciones de oficio, fue lo que hicimos justamente la semana pasada y la SEDECO ha emitido una resolución por la cual se ordena una instrucción sumarial de oficio en contra de esta empresa. ¿Que puede terminar en qué, doctor? ¿En una sanción pecuniaria? Sí, la SEDECO tiene facultades preventivas, tiene facultades sancionatorias y tiene medidas correctivas. En este caso en particular todavía no hemos emitido una sanción al respecto, estamos colectando las pruebas pertinentes, determinar la responsabilidad de la empresa, determinar la relación de consumo y los sujetos que intervienen en la relación de consumo, y una vez obtenidas las pruebas, naturalmente vamos a emitir, de determinarse la infracción de una ley, de un artículo, en este caso el artículo 1 y el artículo 6, inciso E de la Ley de Defensa del Consumidor, vamos a estar emitiendo la resolución correspondiente. Doctor Edward Arca, Centro de Atención al Deudor. Esto del caso de Inverfin se viralizó, se mediatizó, todo el mundo habló del caso Inverfin, del maltrato de esta funcionaria a este señor. Pero ustedes allí, recuerdo en otros espacios cuando hemos charlado, inclusive también hablamos en Radio 1 sobre este tema, ustedes ya vienen manejando abusos de empresas que compran deudas o otras empresas o de bancos financieras, y contanos cuáles son, por ejemplo. Me hablabas de casos de personas que se vieron estuvieron a punto del suicidio, ¿verdad? Ante la falta de información y ante el acoso y la avalancha del reclamo por parte de estas empresas. Así mismo, Jorge, ¿verdad? Realmente esta práctica es una práctica común, es una práctica arraigada en nuestro país. Lo que pasó ahora es que se le grabó a esta persona, a esta llamadora, que era, irónicamente, había sido la mejor empleada. O sea, me hubiera gustado trabajar con la peor empleada, ¿verdad? Pero esta era la mejor empleada. Bueno, entonces ahora se viralizó esto y todo el mundo se asombra y se asusta, ¿verdad? Nosotros ya lo venimos denunciando, ¿verdad? Y estamos recibiendo reclamos de situaciones peores y más complejas, ¿verdad? Las empresas, ¿verdad? En este caso llamadoras de reclamo de crédito, son bastante agresivas, ¿verdad? Y te quiero decir más, esta es la punta de un iceberg. Esta es la primera etapa solamente de lo que sería un reclamo del pago de una obligación. Es la primera etapa, estamos hablando de la llamada. Que te cobran, dicho sea paso a otra vez como cliente. No, todos te recargan, ¿verdad? Sí. O sea, de hecho, cuando vos te vas a pagar, vos no sabes lo que pagas. Tenemos gente que dice, yo quité un préstamo de 1 millón, 2 millones, 5 millones y termino pagando 20. O sea, ¿qué pasó ahí? Entonces, es un poco también una responsabilidad financiera y una educación financiera de la gente. Tiene que saber lo que está pagando. La gente no sabe lo que paga, ¿verdad? No sabe cuánto se le cobra de intereses, no sabe cuánto se le cobra en gastos administrativos o en gastos causídicos. Y finalmente eso se vuelve una bola de nieve que no sabe qué pagar ni no sabe lo que está pagando, ¿verdad? Y la situación se complica evidentemente en esta situación cuando ya viene la mora, ¿verdad? Que sería una etapa prejudicial, y las llamadas se vuelven agresivas, se vuelven humillantes, se vuelven discriminatorias, ¿verdad? Y se da una situación inclusive en la que nosotros en ese mismo audio prácticamente 2 a 3 hechos punibles hemos identificado. Por ejemplo, coacción. Directamente hubo una coacción, ¿verdad? Cuando la persona ejerce una fuerza física o psicológica, en este caso una fuerza psicológica para que pueda determinarle a una persona a realizar tal o cual hecho. Andar a robar un banco para pagar. Ese es otro delito, Clary. Otro delito. El delito de andar a robar un banco es una inducción a la comisión de un hecho punible. Aunque sean broma. Porque no hay broma. A mí no me parecía broma. ¿Y qué pasa si se iba a robar? O sea, el tema es lo siguiente. Esto lo hay que tomar con una situación mucho más delicada. Porque la forma en la que le agrede esta persona, evidentemente es una forma muy común, ¿verdad? No es ninguna broma.
porque directamente esa persona sabe la situación de desesperación de ese deudor y sabe que va a hacer cualquier cosa para poder pagar su deuda, ¿verdad? Nosotros no estamos en contra del pago de la deuda, evidentemente todas las obligaciones deben ser cumplidas. Uno cuando toma un crédito, ¿verdad? Evidentemente sabe cuáles son los riesgos, en el caso de mora, a lo que se está sometiendo. Pero nunca debe haber una situación humillante, nunca debe haber una situación en la que se le maltrata a la persona, y como dijo el doctor Almirón, ¿verdad? Eso está en principios internacionales, la Constitución Nacional, principios básicos de la naturaleza humana. Pero, a ver, esto pues ya está tomando otros ribetes, doctor Almirón y doctor Arca. No, hay que dejar pasar lo que ocurrió en Pedro Juan Caballero, creo que fue el sábado a la mañana, me parece, el viernes, que le metieron plomo a un cobrador de Inverfin. Eso no es accidental, hay un límite en el que está llegando esto de cobrar. Por supuesto que hay una cuestión de fondo, que es el endeudamiento, la falta de educación en el ahorro para el paraguayo. En vez de enseñarnos a hacer figuritas con la cáscara del huevo, deberían enseñarnos a ahorrar en las escuelas. Pero esa es la cuestión de fondo. Ahora, la gente está en un límite. Te llaman en tu casa a cualquier hora, te mandan mensaje en tu teléfono, mensaje de texto, mensaje de WhatsApp, soy fulana de tal, de Electrofácil, de Inverfin, lo que sea. Claro, está bien, todos cumplimos una tarea laboral, se nos asigna un billete por eso, pero la violación a la intimidad, otras violaciones como la que mencionaste, doctor, acá la gente está indefensa. ¿Cómo hacen ustedes, digamos? Y la misma pregunta para el doctor Almirón, doctor Arca, en tu oficina, que es un estamento privado, una oficina privada, Sí, ¿verdad? Totalmente. El Centro de Atención al Deudor es una oficina totalmente privada, ¿verdad? Que rápidamente te voy a decir cómo se crea esto justamente, ¿verdad? Nosotros nos dimos cuenta entre un grupo de abogados, contadores, consultores, economistas inclusive, de que muchas de las consultas que venían, ¿verdad?, eran por problemas de deudas, ¿verdad? Pero había algo más grave. Había consultas que no llegaban y llegaban a un caso extremo, como el caso que dijo Jorge, ¿verdad? De familiares que tomaron la decisión de suicidarse, de personas y tenemos denuncias claras, ¿verdad? Y concretas, de personas que cayeron en situación de enfermedad, de infarto, preinfarto, de personas que perdieron su familia, de personas que perdieron su matrimonio, personas que se fueron del país. Que entregaron su casa ante la sola amenaza. Pero yo te voy a decir una cosa, el señor que fue acosado, si tenía una propiedad con esa amenaza, yo creo que hubiera entregado la casa y hubiera salido corriendo. Porque eso es lo que pasa, esa es la forma en la que se le presiona al deudor para que cumpla con su obligación, ¿verdad? La forma en la que se le constriye en forma totalmente irregular. Entonces, en el Centro de Atención al Deudor, todas las consultas son gratuitas. ¿Por qué? Porque las personas estas que directamente perdían ya sus bienes y venían ya con el muerto, ¿verdad? Decían, no, yo no consulté porque evidentemente yo sabía que tenía que pagar una consulta. Entonces nosotros creemos que la consulta tiene que ser totalmente gratuita. La información le tiene que llegar al deudor. Existe una falta total de información. Y la mejor herramienta que tiene el deudor es la información. Si esta persona que escuchaba ese llamado, al primer tono de voz que tenía la llamada, lo hubiera cortado. Eso no es un delito. No es un delito, ¿verdad? Pero evidentemente la falta de información, la presión, la situación de presión psicológica que está en ese momento, evidentemente le hace actuar de otra forma. Entonces nosotros le proporcionamos esa información a través de guías, a través de informaciones, ¿verdad? Tenemos nuestra página web, justamente el Centro de Atención al Deudor. Tenemos la fanpage en el Facebook, ¿verdad? Que a través de mensajes y GIF y flyers y imágenes bastante claras, ¿verdad?, uno puede ir viendo cuáles son las situaciones que le conciernen, ¿verdad?, y poder ver cuáles son las herramientas para poder defenderse. Yo le quiero preguntar al doctor Almirón. Hay casos que justamente el doctor Arca me había mostrado, por ejemplo, financieras, bancos, asumen atribuciones que le corresponde al órgano judicial. Por ejemplo, te envían una carta, una nota, y dice intimación... No, notificación judicial notificación judicial directamente. Sí. Y sin embargo, eso no puede hacer un banco, te puede enviar una notificación judicial. Ese tipo, ahí es donde yo creo que ustedes también deberían entrar y hacer, no sé cuál es la herramienta que tienen ustedes para hacer una revisión de todas estas instituciones que están haciendo este tipo de situaciones que no le corresponde, ¿verdad? Porque le corresponde a la justicia hacer ese tipo de notificaciones, no ellos.
Así es, Jorge. Como ya había manifestado, esto no es un caso aislado. Nosotros a diario recibimos este tipo de denuncias y justamente lo que buscamos con la instrucción de este sumario es determinar la existencia de una práctica comercial abusiva por parte de esta empresa y de otras empresas. Y en ese sentido, la SEDECO viene acompañando un proyecto de ley bastante auspicioso en el Congreso, justamente que tiende a la transparencia y al ordenamiento de los reclamos, los servicios financieros, bancarios, crediticios y de empresas comerciales. Justamente tenemos ya un dictamen favorable en ese sentido, porque esta situación es insostenible y de hecho la SEDECO tiene facultades para iniciar sumarios de oficio para determinar esto y sancionar las conductas coercitivas que tienen estas casas comerciales, porque vulnera un derecho elemental de defensa del consumidor. Tenemos que ir a la pausa. A la vuelta quiero que me respondan. Por ejemplo, una de estas personas afectadas consigue un buen abogado, puede entablarle una demanda a esta empresa, digo, porque todo el mundo ya dijo el nombre de Inverfin, ¿verdad? Con un buen abogado, con esos argumentos que vos utilizaste, le puede hacer una demanda gigante. Claro, totalmente. Sí. A la vuelta de la pausa seguimos hablando sobre este tema. Pero antes les digo que todas las voces, la versión completa de la noticia, sin censura, escucha más, participa más, 650 AM, la primera del dial. Somos uno para todos. Y acerca del tema que estamos abordando, esto es lo que está respondiendo la gente hasta este momento en Twitter. La pregunta de la noche: ¿cómo se evitarían los abusos y maltratos a los deudores? El 45% considera que con leyes más severas, el 29% considera que la gente no debe temer a denunciar y el 26% considera que esto se solucionaría o se evitaría con más información. Pueden seguir respondiendo, la encuesta todavía está abierta, @CaroCruzPY, #COCPY. Bueno, es un tema interesantísimo, pero de tantas aristas, doctor Almirón. Creo que hay una indefensión de la gente hacia estas empresas que ofrecen todo tipo de artículos y créditos también. Y le voy a poner el ejemplo de estos maestros y maestras que buscando dinero caen en estos avisos. Dicen, sí, hacen figurar como que retiran un equipo de aire acondicionado y se les da dinero en efectivo. Por supuesto, muy por debajo del valor de un equipo de aire acondicionado. Hay tantos engaños, tantas formas de lastimar a la gente humilde, que realmente nos sentimos indefensos desde las oficinas públicas. Y voy a explicarle por qué. Por ejemplo, la pobre gente que tiene que entrar o que entra a Inforcom por una morosidad 1, 2, 3 meses, o está el moroso empedernido tal vez, pero imposible de levantarse después. No consigue trabajo, le humillan. Estar en Inforcom es peor que tener antecedente penal por homicidio. Es una locura. Yo no sé cómo entramos en esta vorágine, pero necesitamos más acción de las oficinas estatales para ayudarle al prójimo, al desvalido, doctor. Así mismo, Clary, y justamente en la SEDECO estamos abocados a eso, justamente a proteger al sujeto en la relación de consumo, que es el consumidor final, que es el sujeto más débil. Y como vuelvo a reiterar, esto no es un hecho aislado y existe un nivel de sobreendeudamiento importante, y viene también esto acompañado de la facilidad con que se otorgan estos créditos por parte de estas entidades que no están reguladas, que justamente fue lo que generó la elaboración de un proyecto de ley de libranzas que fue rechazado justamente en el Congreso. Ya habíamos hablado de eso en un programa anterior, justamente en un programa de radio. Y sí, existe una indefensión, pero existe un mecanismo para protegerle al consumidor. Por eso las puertas de SEDECO están abiertas, tenemos las vías de acceso, no tiene ningún costo para las personas para que se acerquen y denuncien estos casos cuando se ven afectados en su dignidad, cuando se ven afectados. ¿Dónde funciona la oficina de SEDECO? Estamos al costado mismo de la Municipalidad de Asunción, Teniente Villamayor y Teófilo del Puerto. Teniente Villamayor, sí. Casi Teófilo del Puerto. Sí, al costado de la Municipalidad de Asunción. Ok. Y como bien digo, no necesariamente tenemos que tener una denuncia. En este caso en particular actuamos de oficio
Y tenemos una serie de denuncias de distintos comercios, casa de electrodomésticos, playas, porque recurren a métodos coercitivos. Y justamente eso es lo que sancionamos. Recurren a mecanismos de notificación supuestamente judiciales que no revisten tal característica. Aprovechan las redes sociales, hacen llegar notificaciones en el lugar de trabajo. Ahí te interrumpo. Sí. Ese tema de las redes sociales. Algo no tiene que ser de ilegal. Eso, fulana de tal, pagá pues lo que debe, no sé. Así te ponen ahora. Y los pasacalle. Los famosos pasacalle. No, y tu hubo asunto, Guaina, porque hay que partir, doctor, del desconocimiento, de la ignorancia de la gente. A veces vos te vas a sacar un crédito que crees que es blando para comprarte una moto y después entras en una cosa que como yo no tengo comprobado esto, pero lo que vos decís, gente que intenta suicidarse o regala su terreno con tal de que dejen de molestarte, claro, porque a lo mejor ni sabe cómo es el componente de la deuda, los componentes de la deuda. Claro, pues eso es importante, Jorge, Clary, ¿verdad? Que la persona que tiene una deuda y que evidentemente va pagando su obligación, sepa exactamente lo que está pagando. Ese es el primer paso, ¿verdad? Número uno, información, ¿verdad? Y el segundo paso sería que sepa lo que está pagando. O sea, que la casa comercial, la empresa, la casa de crédito, le proporcione un informe detallado y actualizado de qué es lo que está pagando. Estoy pagando un crédito de tanto, capital tanto, intereses tanto. ¿Qué tipo de intereses estoy pagando? Moratorios, compensatorios, punitorios, gastos administrativos. Espera un ratito, ahí, moratorio, punitorio, sí, totalmente. Compensatorios son todos. En castellano decimos, ¿cuál es la diferencia entre los tres? Porque ellos pues te ponen intereses nomás. A ver. Claro, los intereses, por ejemplo, serían los compensatorios, son los naturales, ¿verdad? Que generan el mismo... El préstamo. El préstamo, ¿verdad? Okay. Los moratorios serían desde el día siguiente de la caída de la mora o de la falta del cumplimiento de la obligación, que es una mora que corre día a día, o sea, todos los días va corriendo esa mora, ¿verdad? Sí. Y punitorio sería una cláusula penal, ¿verdad? Dentro de lo que sería una indemnización por el no pago de esa obligación. Y todos esos intereses, Clary, están dentro de lo que sería el derecho civil y comercial. Son intereses que... Son legales. Son legales y son intereses que se generan cuando se firma ese contrato con esa casa de crédito, ¿verdad? A lo mejor en letras chicas que no queremos leer y ahí te estás obligando. O sea, te estás obligando a pagar un capital, a pagar los intereses en esos tres tipos, ¿verdad? Y evidentemente también con la recarga de todos los gastos administrativos que irroga eso. Si vos te vas y pagas en la caja, tenés un costo y a veces no sabes. Había sido que pagué 19.000 guaraníes porque me fui a pagar. O sea, me fui a pagar porque me cobraron. Te envían un colacionado, 40.000, 50.000 guaraníes. Te llama Carolina. Te llama Carolina. Te va a cobrar un poco más caro, ¿verdad? A propósito inclusive te digo más, ahora por darte una... Y eso hace poco recibimos esos reclamos en la oficina. Quiero mi liquidación, 60.000 guaraníes. O sea, quiero mi liquidación para saber, que me imprima la liquidación para saber cuánto debo, 60.000 guaraníes. Imagínate. O sea, hay un descontrol, señores, en esta situación. Por eso decía, es una situación mucho más compleja, mucho más complicada, y estamos hablando de la primera etapa, la etapa prejudicial. ¿Qué pasa cuando nos vamos a la etapa judicial? Mamá. ¿Qué pasa cuando nos vamos a la etapa judicial? Yo les invito que hagamos un relevamiento de datos de cuántos embargos excesivos existe hoy día en el Poder Judicial. En connivencia con los jueces, con esos secretarios de los jueces. ¿Cómo se llama eso? No. Estamos hablando de actuario mía. Entonces, estamos hablando sin hablar de responsabilidades, pero estamos hablando de hechos concretos en donde todas las demandas tienen embargos excesivos. Todas. Otro dato que a mí me llamó la atención del audio, famoso audio que diste a conocer, lo de Carolina, cuando ella le dice, yo te puedo blanquear en Inforcom para que después vos puedas hacer un crédito en otro banco. Para pagarle a ella. Para pagarle a ella. Es tan vulnerable, ella tiene acceso, estas empresas pueden tener acceso a datos de Inforcom para modificar, blanquear. O sea, de hecho yo te digo que tienen acceso, de hecho el momento en que te comienzan a invadir con llamadas, ¿verdad? Ellos ya tienen acceso a una base de datos que hay que también investigar cómo la consiguen, ¿verdad? Hay que investigar de qué forma la consiguen. Claro, ¿verdad? ya sabe que él no tiene Inforcom, pero ella le metió en Inforcom y ella misma le puede sacar otra vez. Claro, porque ella firmó un contrato, el primer contrato cuando quitó ese, creo que fue un teléfono, ¿verdad? Ella firmó un contrato y en ese contrato vos autorizás, ¿verdad? De que cuando exista una mora, esa empresa te pueda meter en Inforcom.
¿verdad? Entonces, ahora que ella pueda quitarle o no quitarle Infoco, evidentemente ya es una cuestión totalmente irregular. Evidentemente le va a quitar cuando le pague. Claro. ¿Verdad? A ver, doctor Almirón. Quiero resaltar más dos puntos importantes. Lo que acaba de mencionar el doctor Arca, lo concerniente a la información. La información es un derecho fundamental en defensa del consumidor y el cliente tiene el derecho absoluto de saber qué está pagando, cuántas cuotas, los intereses. Y en ese sentido, las prácticas, los contratos en sí también gozan de protección dentro de lo que es la defensa del consumidor. Tenemos un artículo específico, el 28, que protege justamente al más débil de estas cláusulas abusivas. Inclusive nosotros tenemos facultades de anular esas cláusulas. No podemos anular un contrato, no somos un ente jurisdiccional, pero cuando nos encontramos con cláusulas evidentemente abusivas que lesionan derechos tan elementales, se pueden anular desde la SEDECO. Bueno, doctor, tenemos que, por favor, dame el número de la SEDECO para que la gente tenga también, por favor. Sí, tenemos una línea gratuita que es el 0800 11 88 99 y la línea baja 021 52 44 55. Tenemos un celular también donde recibimos mensajes de WhatsApp que es el 0961 940 710. Hay un tema muy importante. ¿940 cuánto? 940 710. 710. Recientemente hemos habilitado un sistema para los teléfonos celulares con sistema Android, que es la aplicación de SEDECO, en donde pueden bajarlo directamente y, aprovechando la tecnología, captar las pruebas que sean pertinentes y elevarlo eso directamente a SEDECO para el trámite correspondiente. Doctor Gerardo Almirón, gracias por el tiempo. Doctor Edward Arca, gracias por el tiempo. Si puedes repetir También el número de tu oficina. Nosotros estamos en Teniente Fariña, Sí. 1023, entre Brasil y Estados Unidos. Pueden llamar a la línea baja 204-572. Pueden entrar a nuestro sitio web www.atencionaldeudor.com.pi. Ahí hay un link de contacto, pueden enviar sus reclamos, ¿verdad? O directamente acceder al Facebook a través de la fanpage, ¿verdad? Centro de Atención al Deudor, Ok, donde perfecto. también pueden enviar mensajes. Yo te llamo después, doctor. Gracias, Tengo doctor. un amigo periodista que me debe. Bueno, Podemos cobrarle ahora. Bueno, antes de ir a la pausa, te cuento, dicen que todos los hombres son iguales, que todo se parece a todo, que digan lo que quieran porque nada se parece al inconfundible sabor de una Pool bien fría. Claro que sí, porque nada se parece a Pool, la única gaseosa con pulpa de fruta natural. Pool, naturalmente nuestra. Y el siguiente tema de la noche, el grupo Unicomer presentó denuncia ante contra los anteriores dueños de la firma Electrofácil ante el Ministerio Público con el fin de que se investigue la presunta comisión de los hechos punibles de estafa y producción de documentos no auténticos. Según la denuncia, mediante operaciones fraudulentas habrían desaparecido alrededor de 20 millones de dólares. El grupo Unicomer Latinoamérica, nuevo propietario de Electrofácil, presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra la sociedad Wisdom Product SAECA, antigua propietaria de la cadena de electrodomésticos. En 2015, Unicomer compró el 100% de las acciones de Electrofácil, pero tras una auditoría interna realizada a la sociedad Wisdom Product SAECA, se detectó que al momento de la venta se habrían alterado los libros contables y estados financieros. Según la denuncia, mediante un esquema organizado de operaciones fraudulentas, los anteriores dueños de Electrofácil habrían simulado operaciones ficticias para reflejar ganancias inexistentes y habrían aumentado hasta 15.000 los créditos ficticios mediante un sistema informático paralelo en el que constaba una cartera de clientes y cobros ficticios. Ante este hecho, Unicomer denunció por estafa y producción de documentos falsos a Luis Aguirre Blanco, Gabriel Mersán y Néstor Añasco, siendo los dos primeros los antiguos propietarios de Electrofácil. El abogado de Unicomer, Osvaldo Granada Salaverry, señaló que el monto de la supuesta estafa rondaría entre 15 y 20 millones de dólares. Por su parte, el doctor Carmelo Caballero, quien representa a Luis Aguirre Blanco y Gabriel Mersán, expropietarios de la firma Electrofácil, aseguró que sus clientes obraron conforme a la ley y señaló que le resulta extraño que los actuales propietarios hablen de estafa luego de 2 años de haberse realizado la venta. Tras la denuncia, la Comisión Nacional de Valores suspendió todas las operaciones de Unicomer en el mercado bursátil local y anunció que los tenedores de títulos podrán reclamar hasta el 100% de bonos ya emitidos. A su vez, Unicomer se compromete a reponer el 100% de estos bonos comprados por inversionistas internacionales, los cuales ascenderían a unos 6 millones de dólares.
Bueno, completito el informe de Este tema Mariana, delicado, ¿eh? ¿verdad? Doctor Carmelo Caballero, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge. Buenas noches, Clary. Un gusto estar contigo también, Mariana. Estoy a disposición Abogado de ustedes. Luis Aguirre Blanco. De Luis Aguirre Blanco, de Gabriel Merzán y también del señor Néstor Añasco. Ahí, Clary, a ver, solamente en todas las publicaciones, incluso estos espacios reservados, se menciona 3 nombres nada más. Y a mí me pasaron acá directores y altos funcionarios. Digo yo, ¿por qué no se les menciona a los otros? Por ejemplo, Luis Aguirre Blanco Él era presidente. era presidente, vicepresidente Gabriel Merzán y director titular aparece Marcelo Fleitas, El de Canal 9, ¿vio? el de Canal 9. Era socio también de esta empresa. Director titular, dice. Después está el director suplente Mauro Rivas, síndico titular José Ferreira. O sea, ¿por qué no aparecen en toda esta historia los demás? Ya que se les menciona solo a quienes estás representando, doctor. Bueno, lo primero que hay que señalar es que es una denuncia innominada presentada ante el Ministerio Público, en donde sí se hace mención a una serie de personas, pero no se las individualiza como directamente responsables. Esto significa que es una denuncia de la cual el titular de la acción, que es el Ministerio Público, eventualmente debe realizar las diligencias previas y eventualmente ver algún grado de responsabilidad. Es decir, hoy día no estamos ante una querella, sino ante una denuncia innominada ante el Ministerio Público. Ok, o sea, ninguno de tus clientes está sindicado como, digamos, el estafador, pero las sospechas, digamos, recaen sobre ellos por ahora. Claro, de la lectura, que valga la aclaración, la recibimos a través de los medios, porque una vez que mis clientes tomaron conocimiento a través de los medios masivos de comunicación, el día jueves se han puesto a disposición del Ministerio Público, hemos fijado domicilio y hemos solicitado copias de la carpeta fiscal que hasta ahora no la tenemos. Pero sí, dentro del relatorio que surge y que seguramente ustedes también tienen una copia, bueno, se les menciona a ellos como responsables de la empresa. A ver, vamos a ir para que la gente entienda. Electrofácil es una de las cadenas más populares de venta de electrodomésticos del país. Ya, si me repite, por favor, Jorge, los nombres de los responsables de Electrofácil, que hasta, por lo menos para el pueblo, hasta hace poco eran absolutamente desconocidos, ¿no? Presidente, doctor Luis Aguirre Blanco. Vicepresidente Gabriel Merzán de Gasperi. Director titular Marcelo Fleitas. Director suplente Mauro Rivas. Síndico titular José Ferreira. La historia es la siguiente, doctor Carmelo Caballero. Dicen que tu cliente, o tus clientes, habrían fraguado, como dicen ustedes los abogados, un esquema para agrandar Electrofácil y captar así a un comprador de peso, en este caso de esta empresa Unicomer de El Salvador. Se habrían fraguado pagarés, deudas, etcétera, etcétera, que estaban, digamos, bajo esquemas distintos a los verdaderos compradores y deudores de Electrofácil. Es apasionante porque es una cuestión privada, pero se trataría, si se confirma esto, del golpe más grande. ¿Cuál es la versión de tus clientes? Bueno, lo primero vamos a hablar de hechos objetivos, Clary. Okay. La empresa Electrofácil es una empresa de reconocida trayectoria en nuestro medio. Es una empresa sana que ha generado siempre dividendos, ha estado controlada por los distintos entes del Estado. En ese sentido tenemos que mencionar que ha pagado sus tributos en tiempo, ha honrado sus obligaciones con todos los bancos de plaza con los que opera, ha pagado puntillosamente sus obligaciones con sus acreedores, con sus proveedores, etcétera, ¿verdad? Entonces, siempre ha manifestado una conducta sana dentro del mercado, al punto que en un momento determinado se convierte en emisora de capital abierto y a partir de ahí la Comisión Nacional de Valores también ejerce la fiscalización correspondiente, más allá de otras auditorías externas de empresas internacionales también reconocidas. Es decir, Electrofácil es una empresa reconocida en el medio que generaba puestos de trabajo, que generaba ganancias, y en un momento determinado este grupo inversor Unicomer, valga la aclaración,
es una empresa muy importante que tiene que opera en 24 países de la región. Es decir, es una empresa creada en el año 2000, tiene 24 sedes y más de 1000 puestos de venta. Eso, al acceder uno a la información que está en internet, uno observa que tienen un know-how en la materia. Entonces, es esta empresa la que en un momento determinado se fija en la productividad, el potencial de Electrofácil, y entonces a mediados del año 2015 se acercan y muestran el interés en adquirir esta empresa. Ahora, doctor, ¿y cuál sería cuando esta empresa salvadoreña muestra ese interés en adquirir la empresa? Efectivamente hace la compra, pero la denuncia menciona que después de hacer la compra le deja a los mismos los mismos directivos que manejen la empresa, pero ellos meten una auditoría y el resultado de esa auditoría salta de que se inventaron, por ejemplo, algo así como más de 20.000 clientes que nunca existieron, que supuestamente había. Usted menciona, y por eso a nosotros también nos pareció importante, porque es un tema privado, como decíamos, parece importante porque estamos hablando de atraer inversionistas, ¿verdad? Y si los sistemas de control no están funcionando, es una señal de alerta. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo ustedes van a determinar en la defensa? Digo, supongo que van a acceder a la carpeta fiscal, esta gente tiene esos documentos y que te indican de que efectivamente, mira, acá dijeron que teníamos 20.000 clientes cuando que en realidad tenemos 5.000. ¿Cómo justifican eso? Lo primero, vuelvo al tema anterior. Unicomer se dedica profesionalmente a este tipo de actividad. O sea, no es que Electrofácil estaba a la venta y que eventualmente a algún incauto se le ofreció y se le maquilló alguna cuestión. Unicomer, que tiene know-how en la materia, no es que directamente viene y compra, hace un estudio durante 8 meses, introduce auditores internacionales que observan absolutamente la conducta de Electrofácil. Cuando decimos absolutamente, el movimiento, los recursos humanos, los créditos, las deudas, el potencial. Entonces, Unicomer no es que compra de la noche a la mañana. Ellos introdujeron auditores desde el día 1 cuando se inician las negociaciones previas a la compra. Una vez que ellos observan que Electrofácil era un negocio que lógicamente para ellos era rentable, entonces se cierra un contrato en fecha 24 de diciembre de 2015. Entonces, a partir de ahí, siguen lógicamente las fiscalizaciones internas, etcétera, al punto que ellos toman a partir del día siguiente la administración total y absoluta de Electrofácil. Te estoy hablando del año 2015, Jorge. Entonces, ellos tienen no solamente la documentación física, sino que acceden también a todo el sistema informático. Lo contratan a Luis Aguirre Blanco como asesor de tal forma que él dé algunas indicaciones, en la transición, sí. Exactamente. Pero ellos acceden y asumen la administración. No es que la administración queda a cargo de Luis Aguirre Blanco. La administración la asumen ellos. Al punto que aprueban balances del año 2016, distribuyen en algunos casos hasta dividendos. Es una empresa que genera ganancias, y lo que yo estoy diciendo no hace falta que me crean ustedes porque yo les voy a acompañar inclusive los documentos y les voy a hacer llegar a los medios la aprobación de los balances con la presidencia de la directiva actual. Es por ello que llama poderosamente la atención a nuestros clientes que a casi 2 años de la celebración del contrato de compra surja esta denuncia. Entonces, las hipótesis pueden ser distintas, ¿verdad? Porque... ¿Y cuál es la hipótesis de tu cliente, doctor? La hipótesis es la siguiente. ¿No quieren pagar los 3 millones de dólares? No solamente los 3 millones. Se celebra, voy a redondear, más o menos la cifra en la cual se adquirió la empresa. 32.500.000 dólares. De los cuales se abonaron 29 millones de dólares. Y quedó un remanente del cual se tenía que constituir una fiducia en caso de que exista alguna contingencia. Pero la denuncia penal hoy que se pretende introducir habla de una estafa de 24 millones de dólares. Sí.
Es decir, ¿qué es lo que pretende el denunciante? No solamente dejar de pagar los $3.500.000 que adeuda a la fecha, sino que prácticamente quedarse con la totalidad de la empresa, ¿verdad? Sin haber pagado esos fondos, ¿verdad? Bueno, entonces, a ver, dos cosas, doctor. Te voy a interrumpir y me voy a parar porque claro que sé nervioso lento. Dos cosas, y vos sabés, pues además de abogado y amigo, me ampara la Constitución Nacional. Pero sí estoy dispuesto a ver con la Fiscalía a estas dos fuentes. Una fuente que voy a mencionar ahora trabajaba muy de cerca con Luis Aguirre Blanco. Cuando se va a El Salvador en un último viaje, y la auditoría detecta esta irregularidad, según siempre siguiendo la presentación que hicieron los abogados querellantes, le llama a esta persona del Salvador y dice: hace desaparecer todos los documentos que están en tal bóveda, llamarle a fulana de tal, de la empresa tal, lleven todos los documentos ¿a dónde? A Astoria, que es el boliche que tiene este señor también ahí sobre España. Punto 1. Punto 2. Cuando se da a conocer este escándalo a través de distintos medios, llama un oyente a la radio y dice: yo soy fulana de tal, mi primo hermano fulano de tal, con nombre y apellido, me pidió para trabajar como vendedora de Electrofácil, pero sin ir nunca a Electrofácil. Sencillamente yo tengo que figurar con mi nombre y apellido, mi número de cédula en una serie de documentos como vendedora. Pero ¿y cómo es eso? Y nada, me iban a pagar sueldo mínimo, yo nunca tenía que aparecer, pero sí tenía que avalar una serie de ventas. ¿Y cómo? Y con mi nombre, apellido, mi número de cédula y mi firma. Dos elementos, hasta por supuesto que estos son inexistentes en tanto en cuanto no se presentan en la Fiscalía, pero que llaman la atención nomás, doctor. Sí, seguramente. Lo primero que te tengo que decir es, Clary, que también es recíproco el afecto y el respeto. Sí, señor. Tu tarea como periodista, aparte, está amparada en la Constitución y la reserva de tus fuentes. Así mismo. Ahora, lo que nosotros vamos a tener que determinar en sede hoy del Ministerio Público es que esta denuncia, a nuestro criterio, más allá que respetamos a los profesionales que la firman, porque realmente los respeto, son profesionales de primera línea. Granada Salaverry y González Planas. Entre paréntesis ahí cortito, nosotros le invitamos a Granada Salaverry. No quisieron venir. Le envió un mensaje a nuestra productora, le dijo que no era un tema para debatir en televisión, y por otro lado que ya recusaron a la fiscal, ustedes recusaron ya a la fiscal. ¿Eso es así? ¿Recusaron a la fiscal? Sí. Dos cuestiones. Quería cerrar. Sí. Primero, entiendo la tarea profesional de los mismos y los respeto. Lo segundo, esto se va a tener que dirimir dentro del ámbito del Ministerio Público y eventualmente del Poder Judicial. Esto que vos mencionás, Clary, pudo no haber ocurrido, como bien decís vos y te adelantaste en decirlo, se va a tener que demostrar, contrastar. Acá lo cierto y lo concreto, porque voy a ir después, Jorge, al tema de la recusación. Sí. Lo cierto y lo concreto, y vuelvo a este punto, y pido disculpas por ser reiterativo. Electrofácil era una empresa hasta el año 2015 sana, que generaba riqueza, que daba fuente de trabajo, que operaba normalmente en el mercado, y esto que estoy diciendo lo pueden avalar los bancos con los que operaba, los proveedores y el público en general. Eso es lo primero. Lo segundo, la empresa adquirente, reitero este punto porque es fundamental, es una empresa muy importante en la región, reitero, que opera en 24 países con más de 1.000 puestos de venta. Es decir, acá no podemos hablar de una negligencia, claro, o de una ingenuidad del comprador. Claro, por eso es que llama la atención, claro, son profesionales, llama la atención que a casi 2 años después de la adquisición, voy a poner un ejemplo, yo sé que la audiencia es culta, pero a mí me gusta hablar en términos sencillos muchas veces, ¿verdad? Si, Clary, vos tenés un auto que no está en venta, pero sin embargo a mí me interesa, veo tu auto acá al salir del canal y digo, ¿cuánto pedís por tu auto? Y me decís, este monto. Yo te digo, perfecto, yo envío mañana 5 mecánicos de primer nivel. Entonces me dicen, está 10 puntos. Me revisa el tren delantero, motor, etcétera, etcétera. Entonces, vos me das una oferta, yo te acepto la oferta, celebramos el contrato. ¿Qué pasa? Durante 1 año yo utilizo el vehículo, me da plena satisfacción, yo me muevo, etcétera, etcétera. Es decir, haciendo la analogía, esta gente que ingresó de un e-commerce
toma la administración, trabaja, firma balances, acepta todo lo que existe de créditos, de deudas, etcétera, etcétera, y hasta distribuye dividendos en algunos casos, y eso es demostrable. Y ocurre que, volviendo al tema del auto, resulta que 1 año y medio después yo te digo, Clary, resulta que este vehículo que vos me diste está con problemas de tren delantero y con problemas de caja. Entonces, ¿dónde estamos? Si yo hice inspeccionar el vehículo con anterioridad y a plena satisfacción yo celebré el contrato e inclusive me quedo adeudándote un dinero, pero resulta que después, al cabo de 1 año y medio, yo te digo, Clary, resulta que tu auto no funciona, ¿verdad? Y encima te pido la restitución del dinero. Bueno, ¿qué ¿verdad? pasa? Y me quedo con el auto No, encima. espera, voy a seguir Claro. ya que seguiste con el ejemplo del auto. ¿Qué pasa si yo puse una gomita en el auto que en 1 año se iba a caer? O en 1 año, yo calculé, puse un repuesto que en 1 año iba a fundirse ese repuesto, y que ya no, vos no me iba a poder reclamar nada. Que es lo que la gente de estos salvadoreños dicen, no, nosotros compramos por 30 millones de dólares la empresa y había sido 20 millones de dólares en pagarés, es todo bola. Ese pues es el fondo de la cuestión, doctor. Y no en vano, disculpame ya decir eso, no en vano te contratan a vos también, ¿verdad? O sea, están contratando un estudio jurídico que es probablemente el más fuerte en estos momentos en Paraguay. Yo tengo mis sospechas, pero obviamente yo no soy parte interesada, a lo mejor puedo tener un encono con tu cliente, pero esa es otra cuestión, ¿verdad? Pero vuelvo a insistir nomás, ¿qué pasaría, tu defensa cambiaría si realmente se encuentran 15.000 pagarés nulos de toda nulidad? Sí, primero te agradezco la referencia al estudio. Realmente sabemos y respetamos, hay muchos profesionales de primer nivel y en nuestro estudio, tanto con el José Almada y la doctora Angelina Luna Pastore, tomamos con mucha seriedad y sobriedad todas las causas que nos presentan y sobre todo la confianza que depositan en nosotros. Pueden ocurrir muchas cosas, pero para ello justamente nosotros, lo primero que tenemos que hacer es abocarnos a ese estudio. Si vamos a lo civil, eso se llama avisos rediditorios en la cosa. Una cuestión oculta que no pudo ser ostensible. ¿Y eso qué? En el fuero civil, si existiera eso. Pero de todas formas, vuelvo al punto, vos me decís pusiste una gomita. Sí. Pero si yo solamente comprara, porque yo soy abogado y no soy experto en la materia, para eso es que yo hice ver con mecánicos expertos en la materia. Puede surgir también una duda, Clary, que después de haber usado 1 año y medio, ¿quién te dice quién puso la gomita? ¿Puse yo o pusiste vos? Claro. Entonces está también esa cuestión que va a tener que ser debatida, ¿verdad? Entonces ahí viene la cuestión, porque si yo te dijera a la semana, ¿verdad? Después de haber tenido los 5 técnicos que me dijeron esto es así, porque yo soy abogado y de motores entiendo muy poco, tal vez a la semana me surja y diga, mira, Clary, que yo observo que hay un ruido raro, ¿verdad? ¿Cómo es que no se percataron de aquello? ¿Y cómo es que ocurrió? Y ahí también viene, ¿y qué pasa si yo mal usé tu auto? Volviendo al ejemplo y a la analogía, yo no hice los servicios o yo pisé algún bache. Entonces, más o menos haciendo la analogía, ellos tomaron posesión efectiva. De todas formas, esto está comenzando, nosotros estamos muy seguros que seguramente de las pruebas que nosotros vamos a arrimar, vamos a decantar absolutamente todo lo formulado en la denuncia. Y con respecto la recusación. A la recusación, Jorge, resulta que esto recae en la Fiscalía de Esmilda Álvarez y nosotros tenemos un antecedente con ella en otra causa, ¿verdad? Voy a omitir el nombre de la causa, pero es de lógicamente eso es instrumento público, por lo cual nosotros la tenemos denunciada ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados, lo cual hace que la misma deba inhibirse. Por lo tanto, más que suficiente. Por lo tanto, nosotros hemos planteado una recusación, nos hemos puesto a disposición el jueves y el viernes planteamos la recusación por este hecho. Lo que a mí me hace ruido en toda esta historia, Clary, esto que explicaba el doctor Carmelo Caballero, es como después de 2 años recién salta esto y se dieron cuenta. Cuando ya ellos tomaron posesión, ya firmaron balances. Pero estaba todavía adentro pues el señor. ¿Pero cuánto tiempo estuvo antes? O sea, estuvo hasta el último día hasta el último que descubrieron, ¿verdad? Estuvo hasta hace 1 mes atrás. Pero él estuvo como asesor externo. Pero disculpame, Jorge, y esas declaraciones de los funcionarios que aparecen en esta denuncia en la fiscalía, hay funcionarios de alto rango y no, yo hice esto, lo otro. Vamos a aclarar, la denuncia apenas se presentó,
no se ha realizado ninguna diligencia. Los denunciantes dicen, esto pueden Ofrezco como corroborar testigo, dice. fulano, fulano y fulano. O sea, los testimonios todavía no están. Ok. Vamos a escuchar lógicamente y vamos a contrarrestar también con los medios probatorios. Lo único que podamos voy a tener. decir para finalizar, Sí. porque tenemos que irnos Tenemos ya. que ir. Acá hay uno solo que seguro va a ganar. No, este gratis no. No, ya. eh. Pero interesante. Vos sos el único que hasta ahora va a ganar, porque sos el abogado, pues gratis no hace esto pro bono, como dicen ustedes, ¿verdad? Bueno, lógicamente como profesionales nosotros nos dedicamos a esto, pero acá lo importante realmente es desentrañar, y bien decían ustedes, si bien es una cuestión entre particulares, hay también lógicamente una repercusión más allá de lo que pueda surgir. ¿Y quién va a ganar? Finalmente, y yo lo escuché atentamente al doctor Granada Salaverry, y él decía, los extranjeros van a mirar cómo sale esto, pero yo también diría, cuando una empresa paraguaya en un momento determinado vende una cosa, tampoco los extranjeros tienen una preeminencia. Yo creo que tenemos que litigar en igualdad de condiciones y estamos seguros de la solvencia con la que la defensa va a plantear y va a desestimar esta denuncia. Qué interesante, ¿verdad? Da para rato esto. Sí, pero ya no hay tiempo. No hay tiempo, no hay tiempo. Gracias, doctor, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, nos vamos, Clary, viene el señor Salvador Ícar con todo el resumen. Yo quería ver goles de Olimpia, Salvador. ¿Qué pasó, será? Qué bárbaro, nada. Dios me libre. ¿Verdad? Bueno, se baja Olimpia del campeonato ya. 6 puntos libertad. Pero ya nunca imposible. estuvo peleando. No, está tonto, loco. por Dios. Bueno, se quedan con Salvador Ícar. Buenas noches, muchas gracias.